16. Damos gracias a Dios por todas las actividades que están programadas, que tenemos en puerta. Yo pido que pongas toda tu atención allí, ¿verdad? Sé que son varias actividades, pero créeme, todas y cada una de ellas están diseñadas para bendecirte. Así es que toma nota y participa. Deja que esta bendición llegue a ti, a tu casa, y transforme tu vida por completo. Muy bien. Dios nos manda a ser y a hacer discípulos. Veíamos la semana pasada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, lo que llamamos como la Gran Comisión. Dice Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta gran comisión de ir y hacer discípulos, nos preguntamos, bueno, ¿y qué significa ser un discípulo? ¿Qué tiene de especial un discípulo o de diferente con un creyente? ¿Es algo opcional en nuestras vidas? Como veremos en el desarrollo de este tema, el discipulado no es algo opcional. Hay algo sublime en él. Y la verdad es que solo cuando tú te conviertes en un discípulo es cuando cumplirás con el propósito de tu vida. Es solamente allí donde tú podrás realizarte por completo, no solo como cristiano, sino como ser humano, como ama de casa, como trabajador, padre de familia. Te pido que cierres tus ojos y pidamos a Dios su dirección en esta tarde. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Toma tú el control de nuestras mentes, de mis labios, y que tu palabra fluya a través de ellos con poder. Bendice los oídos y las mentes de mis hermanos, y que todos podamos regocijarnos en tu palabra y podamos entender con claridad lo que tú esperas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es más sabio que tú? Es más, Dios es más sabio que todos nosotros juntos, que toda la humanidad junta. Así es que si Dios es más sabio y además Él quiere lo mejor para nosotros, seguramente solamente Él sabe lo que nos conviene, ¿no es cierto? Él es sabio, quiere lo mejor para mí, Él sabe lo que me conviene. Así que cuando Jesús dice, id y haced discípulos, yo me pregunto, ¿qué motiva esta orden? ¿Qué mueve a Jesús a decir que yo tengo que hacer un discípulo? Por consiguiente, eso me dice que yo debo de ser un discípulo. Mi primera pregunta es, ¿será que Dios tiene una agenda egoísta? ¿Que Él será egoísta? ¿Quiere que hagamos su trabajo? ¿Nos ve como obreros para ayudarle a hacer su obra? Y la respuesta es no, obviamente. Él no nos necesita. Dios es poderoso, Dios es más sabio y Él podría hacer cualquier cosa sin la colaboración de ninguno de nosotros. Pero entonces, ¿por qué nos delega a nosotros el discipulado? Y hay una respuesta sencilla a esta pregunta. Pues porque en su soberanía Él quiere compartir su obra. En su soberanía Él te ve a ti como un colaborador. Porque Dios sabe que es para nuestro bien. Solamente así vamos a alcanzar la realización de nuestras vidas. Ponte a pensar un poco. ¿Cómo
piensa la gente de hoy en día. La humanidad busca su realización personal y busca las cosas que le hacen bien, su propio beneficio. Quieren dinero, quieren casas, quieren fama. Son el tipo de cosas que la gente desea, ¿no es cierto? ¿Y eso trae satisfacción a la vida? Uno se queda pensando, pues no me vendría mal $1,000,000, ¿verdad? Como que podría invertir ese $1,000,000 en muchas cosas. No me vendría mal tener una casa. ¿En dónde les gustaría? Un lugar así padre. ¿Dónde? En Taxco. No vendría mal. Yo pensaba algo así como playa, ¿verdad? En Huatulco, ahí en la parte alta, una buena vista. ¿Tendrá algo de malo eso? No. Pero ¿eso traerá satisfacción, realización a la persona? La verdad es que no. Solo tenemos que voltear a ver a aquellos que lo tienen y que nos evidencian, sus vidas evidencian que no están satisfechos. Muchos artistas que tienen todo el dinero, muchos deportistas que tienen toda la fama, terminan con vidas mediocres, sus familias destrozadas, ellos sumergidos en drogas, en alcohol, porque nada de eso llena su corazón. ¿Qué es lo que va a llenar nuestro corazón? ¿Qué es lo que va a hacer que nos realicemos? Y que un plato de frijoles sea excelente, que unas vacaciones en Uruapan, ¿verdad? No en Europa, pudieran ser extraordinarias. O sí, quizá comer langosta o estar en Francia, allí en los Campos Elíseos, en un café, no importa qué lugar, tendremos completa satisfacción. Porque no son las cosas las que nos van a dar placer, no son las cosas las que van a llenar nuestra vida de satisfacción. Hacer la voluntad de Dios, ser discípulos, será lo que traiga esa satisfacción. ¿Estamos todos juntos? ¿Sí? No tiene nada de malo la fama, el dinero. El problema es cuando tú quieres llenar con eso tu vida. No alcanza. La vida de un discípulo, como vamos a ver, no se centra en uno mismo, sino en Dios. La vida de un discípulo tiene una firme y deliberada resolución de seguir a su maestro, esto es, a Cristo. Un discípulo pone sus planes a un lado para poner los planes de Dios en primer lugar en su vida. Y finalmente vamos a ver que un discípulo asume la responsabilidad que su maestro le asigne, junto con las consecuencias que esto involucre. Así es que vamos a leer en Mateo capítulo 16, versos 21 al 23. Y te pido que sigas con tu vista ahí en tu Biblia. Si no la trajiste, puedes leer aquí en la pantalla. Dice de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tenemos aquí a Jesús hacia el final de su ministerio, yendo hacia Jerusalén, y anuncia su muerte. Les dice a sus discípulos cuánto va a padecer él. Jesús ya sabía lo que le esperaba al llegar a Jerusalén: el menosprecio, el maltrato, la humillación,
las bofetadas, los escupitajos. Él sabía lo que le esperaba. Ciertamente se angustiaba porque no era algo que le causara placer. Sabía que iba a sufrir el menosprecio. Y en ese contexto, Pedro se le ocurre una mejor idea. Señor, en lugar de ir a sufrir, ten compasión de ti. Busca otra manera de hacer las cosas, pero no sufres. En ninguna manera esto te acontezca, le dice Pedro. Si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros actuamos así ante las dificultades. Estoy casi seguro, ninguno de nosotros nos gustan los problemas. Rehuimos a ellos. Y se nos ocurre que la mejor forma es buscar nuestro placer, nuestra comodidad. Pedro, pensando de esa manera, le dice a Jesús: que no te acontezca el menosprecio, que no te acontezca morir, que no te acontezca sufrir de esa manera. Jesús, dale la vuelta. Parece sabio, es una prudencia carnal, pero está llena de egoísmo, porque solo piensa en uno mismo. ¿Qué hace Jesús? Reprende a Pedro, y de una manera fuerte. Cuando Pedro niega a Jesús, cuando está a punto de ser crucificado, Jesús lo trata con dulzura. Pero en esta ocasión, semanas o meses antes de que aconteciera la crucifixión, Jesús reprende a Pedro. Porque una cosa es negar a Jesús, que para nosotros sería más grave, pero Jesús aquí está viendo en esa actitud de Pedro una actitud demoníaca. Le dice: quítate delante de mí, Satanás. Órale, le está diciendo a Pedro, Satanás. Si lees este pasaje, justo unos instantes, unas horas antes, Jesús les preguntaba a sus discípulos: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y cada quien decía una cosa, y Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bien, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Lo levanta, ¿verdad? Y Pedro seguramente dijo: oh, yo soy el más chipocludo de los discípulos, ¿verdad? Así es que cuando instantes después Jesús le dice: ¿saben? Voy a sufrir. Dice: yo tengo la revelación del Padre, así es que, Jesús, que no te acontezca sufrir. Y órale, que Jesús le dice Satanás. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué le está hablando de esa manera? Me eres tropiezo. Hay un plan que yo tengo que cumplir, hay un propósito que debo de cumplir. Dios me ha enviado a esta tierra a cumplir con un propósito, y tú me quieres desviar de ese propósito. ¿Qué le dice después? ¿Me eres tropiezo? ¿Porque qué? No entiendes lo que es de Dios, porque pones la mira en las cosas que no son de Dios. Fíjate, no poner las cosas de Dios primero es actuar como el diablo. Yo me quedé, ¿cómo? ¿Así de grueso es esto? Sí, así de importante es. Dios tiene un propósito para ti. Dile al que está a tu lado: Dios tiene un propósito para ti. Y veíamos la clase pasada, el domingo antepasado, que Dios espera de nosotros cosas. Y no cumplir con ese propósito, poner tus objetivos antes que ese propósito,
es demoníaco? No parece, ¿verdad? Porque todos hemos crecido creyendo que el discipulado es opcional. Todos hemos crecido o todos hemos vivido como diciendo: Dios, que yo crea en ti, ya es lo suficiente, ¿verdad? Que venga el domingo a la iglesia 2 horas, 2 horas, no, date por bien servido, Jesús. No, Dios espera de ti y de mí que sea un discípulo. Y como veremos, la primer marca del discípulo es poner los asuntos de Dios por encima de los míos. Jesús reprende a Pedro y le dice: eres un obstáculo para que yo siga adelante con el plan, ¿verdad? Así es que, Pedro, tú debes de poner en orden tus prioridades. Tú debes de poner el plan de Dios en primer lugar. Fíjate, es lo que está haciendo Jesús. Si él hubiera optado por su comodidad, no llega a la cruz. Le hubiera dicho: Pedro, nunca se me había ocurrido, qué buena idea tienes, ¿verdad? Mejor vámonos al mar de Tiberias, ¿verdad? Y allí nos echamos un buen coco, un buen cóctel, y allí sigo predicando el evangelio. Nota cómo nosotros actuamos de esa forma, pero no queremos cumplir con el propósito de ser discípulos. Entonces Jesús aquí le está llamando a Pedro: me eres un tropiezo. Nuestro Señor Jesucristo prefiere tu salvación y mi salvación a su propia comodidad. Y como discípulo de Jesús, tú deberías de decir lo mismo: yo prefiero hacer tu voluntad a mi comodidad. ¿Lo podrías decir? Dilo conmigo: prefiero hacer tu voluntad que mi comodidad. Ojo, porque eso implica quizá, no me voy a echar la serie de vikingos hoy en la noche, Dios. Mejor voy a hacer tu voluntad en lugar de ver la televisión. En lugar de perder el tiempo en Facebook, ¿verdad? Voy a hacer tu voluntad y estudiar la Biblia. Nosotros normalmente decimos: no, Dios, espérate, que descanse, me lo merezco. He trabajado como burro toda esta semana, ¿verdad? Así es que un día que me eche literalmente, debo de confesar que yo me echo literalmente ahí en la sala, ¿verdad? Y me pierdo. Un discípulo pone las cosas de Dios primero. Segunda cosa que hace un discípulo, vamos a seguir leyendo ahí en Mateo capítulo 16, pero ahora del verso 24 en adelante. Dice, verso 24 nada más: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Y sígame. Vamos a repetir esa parte. Si alguno, niéguese. ¿En qué consiste el discipulado? En seguir a Jesús. ¿En qué consiste el discipulado? En seguir a Jesús. Así de sencillo. El discipulado no es una meta a alcanzar. No es que yo primero debo de ser soldado raso y después sargento, después teniente, después sacerdote, obispo, no sé qué cosa, y después voy a ser discípulo. No, discípulo de Jesús. El cristiano sigue a su pastor y no pretende ponerse delante de él para enseñarle el camino, ¿cierto?
la oveja se deja guiar por su pastor. Pedro, en los versículos anteriores, actuó al revés, no como oveja, sino como pastor de Jesús, diciéndole lo que tenía que hacer. Vamos a ver las características de un seguidor de Cristo. ¿Qué características debe tener un discípulo de Jesús? Comienza diciendo este versículo: si alguien quiere venir en pos de mí. Y este quiere venir en pos de mí nos anuncia lo primero. Ser discípulo debe ser un acto voluntario. Yo no puedo lanzar a mi esposa y decir: ay, Señor, qué bonita palabra, ahí te envío a mi esposa para que sea discípulo. O voy a forzar a tales personas, les voy a hacer manita de puerco para que sean discípulos. No. Tú debes de tomar esa decisión de manera personal, libre, de forma soberana, y decir: Señor, yo quiero. Nota, Jesús dice: si alguno, ¿qué? Quiere venir en mí, en pos de mí, sígame. Así es que la primera característica del discípulo es que quiere seguir al maestro. Segunda cosa: el que quiera venir en pos de mí, niéguese. ¿Qué significa esto de negarnos a nosotros mismos? ¿Negar que existo? No. Lo que significa es decirle a mi yo interno: no. Así es. A todos mis reclamos de autonomía y de autosuficiencia les voy a decir: no. Yo no puedo. Necesito de Dios para cualquier cosa que quiera hacer. Los planes, debería de venir primero delante de Dios, decirle: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Es tu voluntad la que quiero hacer, no la mía. Yo quiero estar en el centro de voluntad, cumplir con tus propósitos. Yo no soy autónomo y mucho menos soy autosuficiente. No quiero seguir mis propios planes ni servir a mis propios intereses, sino quiero depender en todo de Dios y hacer todo cuanto Él tenga programado para mí. ¿Cuántos de aquí se han puesto esta norma en sus vidas? Dios, ¿cuál es la esposa que tú tienes para mí? ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿Quieren levantar su mano un momento? Tenemos algunos, ¿verdad? Muy bien, pueden bajar su mano. ¿Cómo al principio busqué esposa o novia, verdad? Dios, dame la chica más guapa. Bueno, con otras palabras que los jóvenes seguramente usan, ¿verdad? La más bonita, la más atractiva. Ya cuando estaba pensando en casarme, que me obedezca, que me sirva, ¿no? Que me trate bien. ¿En quién estoy pensando? Estoy pensando de manera egoísta. ¿Te atreverías a decirle: Dios, tú escógeme mi esposa? Amén, ¿verdad? No, ya tienes listo. Algunos quizá no se atrevan a decirle: Dios, escógeme mi esposa, porque ¿y si es fea? ¿Y si es mandona? No sé qué gustos tengas, Dios, así es que a lo mejor me quieres fastidiar la vida, ¿verdad? Y entonces mejor yo escojo y te voy presentando mis candidatos. Vamos haciéndole así: te presento 2 o 3 y de ahí tú me dices quién. Nota que hacer la voluntad de Dios es ponernos y decirle: Dios, yo quiero hacer lo que tú quieras. ¿Cuál es la carrera que debo de estudiar? La profesión, los negocios que debo de hacer. Casi siempre buscamos nuestro beneficio, buscamos que sean atractivos para nosotros, pero no pensamos: ¿cuál es el trabajo que tú tienes para mí?
Les decía hoy en la mañana, ¿cuántos de ustedes han visto esta serie de Los Americanos? Nadie. Yo ya la vi toda, ¿verdad? Es el problema de Netflix, ¿verdad? Pero muy brevemente les voy a decir en qué consiste. Son unos rusos jóvenes que los capacitan como espías y los envían a Estados Unidos para hacer espionaje, ¿verdad? Así es que tienen que cambiar toda su manera de pensar, toda su manera de actuar, sus costumbres, sus tradiciones. Se infiltran en Estados Unidos, empiezan a trabajar y de ahí comienza, ¿verdad? Ellos no escogen su pareja, se los escogieron a ellos. Llegan a Estados Unidos y no escogen su trabajo, se los escogieron a ellos. Y su propósito al estar allí no es hacer dinero, sino hacer el trabajo de espías. Y de eso se tratan 3 series, ¿verdad? Que les recomiendo que la vean, está padre. Pero ¿qué quiero decir con esto? Tú y yo deberíamos de entender que nuestra ciudadanía no es de este mundo. ¿De dónde somos? Somos del reino de los cielos. Nuestro principal propósito en esta tierra no es hacer dinero. ¿Cuál es? Extender el reino de los cielos. Así es que deberíamos de usar todo lo que está en esta tierra para extender el reino de los cielos. Y entonces deberíamos demandar, ¿verdad? Y decir, Señor, ¿y ahora cuál es la tarea que tienes para mí? ¿Alguien vio Misión Imposible, pero hace 30 años, ¿verdad? La misión que tienes, ¿verdad? Y si decides aceptarla esto es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Me niego a mí mismo para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuáles son los planes que tú tienes para mí? Eso es lo que yo quiero hacer. Negarse a sí mismo. Tercer cosa, ¿qué nos dice este versículo? Si alguno quiere venir en pos de mí, díganlo fuerte, tome su cruz. Dile al que está a tu lado, toma tu cruz. Ahora, atención, ¿verdad? Porque no se trata de que cargues un crucifijo y pues ya traigo yo mi cruz. No. Tampoco es el esposo que te tocó cargar, ¿verdad? Esta es la cruz que me tocó. Hay que sufrir, ¿verdad? No, tampoco es tu cruz. ¿Qué significa esto de tomar tu cruz? Tenemos que remontarnos en el tiempo, tenemos que remontarnos en el espacio e ir a la Jerusalén de hace 2000 años. Un territorio conquistado por los romanos, una cultura imperial, ¿cómo se llama? Tomar territorios, conquistar territorios, sojuzgar a las naciones por donde iban pasando, expertos en causar dolor. La PGR se queda corta, ¿verdad? Los romanos sabían cómo causar dolor y tenían una forma de hacer sufrir a la gente: la crucifixión. En ese entonces la crucifixión era una de los castigos que imponía el Imperio Romano a los judíos que se levantaban y querían oponerse al gobierno de Roma. Así es que seguido veían por las calles a aquellos que estaban condenados a muerte cargar su cruz. El que cargaba su cruz ahí por la calle ya sabía lo que le esperaba. Sabía las consecuencias, asumía la responsabilidad de sus actos y estaba caminando, ¿verdad?, hacia el patíbulo, diríamos, para entonces ser crucificado y morir de esa manera. Cuando Jesús les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, está siendo muy específico y está diciendo: no solamente te vas a negar a ti mismo,
sino que vas a tomar la responsabilidad que yo te voy a asignar, junto con las consecuencias que esto implique, ¿verdad? Y caminarás hacia la muerte de tu propia persona, de tus propios intereses, de tu egoísmo. Dejarás de pensar, pensando en la serie de los americanos, como el comunista que eres, el ciudadano que eres, para ser el espía que te mandé a hacer. Dios te ha dado una asignación, te ha dado una tarea. Pensamos en Jesús, que es el único que tuvo una tarea que hacer y que tuvo que valorar esa tarea y llevarla a cabo. Desde su concepción, Jesús sabía que venía a morir por ti y por mí. Y su vida giró en torno a ese propósito, obedeciendo la voz de su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Para eso vivía. Él es el ejemplo para ti, para mí a seguir. Tú también tienes una asignación del reino de los cielos. Dios ha pensado en ti para hacer una función. Seas hombre, seas mujer, seas peines canas o te las pintes, no sé. No importa la edad que tengas, la cultura que tengas, Dios tiene una asignación para ti. Un trabajo que hacer en el reino de los cielos. Y espera que tomes tu cruz y le sigas. Así es que otra característica del discípulo es asumir esa responsabilidad. Ahora, fíjate, es una cruz que Dios tiene para ti, no es la misma para todos. Cada uno tiene una responsabilidad diferente. A mí, una de esas responsabilidades ha sido ser pastor. Me costó renunciar a un súper trabajo. Hace 8 años ganaba algo así como 60,000 pesos mensuales. Tenía asegurada una pensión de por vida. Renuncié a ese trabajo. Y lo digo con gusto. Fue mi asignación, pero no es la misma para ti. Dios tiene una asignación para ti y espera que tú te niegues a ti mismo. Espera que tomes tu cruz, tu responsabilidad. ¿Y cuál es la siguiente cosa que espera Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Di conmigo, sígame. Tomas tu cruz y sigues a Jesús. Un discípulo sigue a Jesús en toda circunstancia. Es tremendo. Dios no está buscando que le des like a su página. Dios está buscando tu vida por completo. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que deje de pensar en sí misma para pensar en el reino de los cielos. Señor, ¿y cuál es la tarea para hacer hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso Él dijo, id y hacer discípulos. Ahora, hasta aquí parece que esto es opcional. Hasta aquí parece que algunos podemos seguir a Jesús de lejos y otros pueden seguir a Jesús de cerca. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Verso 25. Todo el que quiera salvar su vida y todo el que pierda su vida por causa de mí. ¡Auch! ¿A quién le está hablando Jesús? Sí, ahorita a nosotros, pero en ese momento, ¿con quién estaba teniendo esta conversación? Con los discípulos. No está hablando con los fariseos, no está hablando con las prostitutas, no está hablando con los cobradores de impuestos. Pongámoslo de esta manera, no está hablando con los pecadores. Está hablando con gente como tú y como yo que siguen a Jesús.
Pero por si quedara duda, Jesús le dice: el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar con ella? Muy bien, aquí tenemos que ir un poquito al original. La palabra vida que está aquí tiene dos acepciones. Una se refiere a la vida eterna y otra se refiere a la vida temporal, a la vida de este mundo. Cuando dice todo el que quiera salvar su vida, ¿a qué vida se está refiriendo? No. El versículo anterior dice: todo el que quiera venir en pos de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Morir a mí. Y el siguiente versículo dice: todo el que quiera salvar su vida, esto es, todo aquel que no quiera hacer lo anterior, entonces está hablando de la vida temporal, la perderá, va a perder su vida eterna. Todavía la anterior, por favor. Y todo el que pierda su vida temporal, por causa de mí, ¿qué va a hallar? La vida eterna. Jesús está hablando del discipulado y de la salvación como si fueran una misma cosa. El discipulado no es opción. El cristianismo es discipulado y el discipulado es cristianismo. Salvación es discipulado, discipulado es salvación. Menos que el discipulado no eres nadie. ¿Me estoy explicando? No es de que yo acepto a Jesús como mi Salvador, me libro del infierno y hago de mi vida lo que quiera. Eso no es salvación. No es de que, Señor, ¿de a cómo está ahora la salvación? ¿Cuánto es lo menos? De chico yo acompañaba a mi mamá al tianguis, era su cargador oficial, ¿verdad? Y después resultó ser mi primer trabajo. Dejaba a mamá en casa y entonces me regresaba al tianguis y a cargar bolsas. Y veía a mi mamá, siempre regateaba, ¿verdad? Y lo menos, ¿verdad? ¿Y cuánto más me va a dar? Yo aprendí, y no me sale tan bien como a ella, pero de repente nosotros queremos regatear con Dios. ¿Y cuánto es lo menos, Dios? Para seguirte, ¿cuánto es lo mínimo para pasar de panzazo al cielo? ¿En cuánto me lo dejas, Dios? Tengo que venir a la iglesia cada 8 días, está caro, ¿no? Una mocha, doy mi diezmo, pero vengo cada mes. ¿Cómo lo ves, Dios? ¿Hacemos trato? No. Jesús no está en promoción, no está en propaganda y no le baja el estándar. Ser cristiano es ser discípulo. Ser discípulo es ser cristiano, seguidor de Jesús. ¿Y cuánto nos va a costar? Todo. Y conmigo, me va a costar la vida. Y estoy viendo cómo se retuercen, no ustedes, ¿verdad? Porque de repente algunos dicen: oye, estás pidiendo demasiado, mejor me voy a la iglesia de al lado, allí nomás con que venga y aplaude está bien. Pues si quieres, ¿verdad? Pero yo te digo lo que dice la Biblia: el que quiere salvar su vida, la va a perder. Seguir a Cristo te va a costar todo. Todo. Pero aquí es donde viene nuestra confianza. ¿Dios querrá algo malo para nosotros? ¿Dios será poderoso y más sabio que nosotros? Entonces Él sabe que cuando yo me decida a negarme a mí mismo, tomar mi cruz, dejar todos mis sueños a un lado para tomar sus sueños como los míos, sabe que en ese momento, cuando yo piense ya lo perdí,
es cuando realmente encuentre la realización de mi vida, es cuando encuentre todo, cuando las cosas empiecen a converger y venga una bendición tras otra y encuentras que tu vida tiene propósito, que tiene sentido. Sí, estás casado y disfrutas de tu matrimonio, pero sabes que no lo es todo en esta vida. Tienes una asignación de Dios para hacer su obra. Sabes que ser un discípulo de Él es lo máximo que te podría pasar. Ser un instrumento de Dios es una gran oportunidad y una gracia de Dios que Él comparte con nosotros. Le podemos dar un aplauso a Dios. Esto es lo máximo. Esto es lo máximo. El diablo quiere hacerte creer que tú eres la persona más importante del universo. Y quiere hacerte creer que tu felicidad es lo más importante que tú debes de seguir en esta tierra. Pero ese es un engaño del diablo. Jesús te dice: niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Esa cruz que yo te estoy asignando a ti no es la misma del pastor, no es la misma de la de tu esposo, es la que tengo para ti, y sígueme en toda circunstancia. Porque cuando hagas eso es cuando encontrarás esta realización de tu vida. Tu vida cobrará sentido. La humanidad sigue buscándole sentido a su vida en mil cosas, pero el Señor nos ha dicho: aquí es donde tu vida tiene sentido. Cuando tú la vives para Dios es cuando tiene sentido. Dice la siguiente parte que tenemos, verso 26. ¿Me ayudas a leerla, por favor? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué ganarás? Imagínate que tú dices: no, eso de seguir a Jesús, tomar mi cruz, negarme a mí mismo, no, yo creo que mis sueños son suficientemente buenos. ¿Qué tiene de malo en querer ser un buen esposo? ¿Tiene algo de malo? ¿Qué tiene de malo que yo quiera tener buenos hijos, bien educados, obedientes, que sirvan a esta nación? ¿Tiene algo de malo? Entonces yo soy lo suficientemente bueno para decidir cuál es el destino de mi vida y de mi familia. Yo quiero seguir esos sueños. Yo quiero que mis hijos vayan a la universidad, que se casen, que tengan buenas familias. Ese es mi sueño. Dios, yo no sé tú qué quieras, pero no quiero que me vengas a perjudicar la vida, Yo tengo buenas ideas. Así llegamos a pensar. Ok, piensa que ganas todo, que tienes una buena empresa, que tienes un buen trabajo, ganas mucho dinero. Espero que vengas a diezmar aquí, ¿verdad? Pero supongamos que tengas mucho de todo, que te puedes ir de vacaciones a donde quieras, cuantas veces quieras, tienes fama, tienes poder, pero pierdes tu vida eterna. ¿De qué sirve? ¿La pasaste muy bien en estos 80 años, 100 años que viviste en esta tierra? Bien por ti. ¿Y la eternidad? Pero ¿es malo querer seguir mis sueños? Pues Jesús le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Ouch, ouch, ¿verdad? Sí, así es. Cuando tú valoras tu alma y dices: no. Si tuviera 2, 3 almas, pues vaya, si esto fuera un videojuego, ¿verdad?
3, 4 vidas, pues me arriesgo en la primera, juego arriesgado, pierdo una, pues le pongo jugar de nuevo, ¿verdad? Ya, de las 5 que tenía nada más me quedan 4, pues puedo buscar otra estrategia. Pero la vida solo tienes una. ¿Cómo la quieres vivir? ¿Te animas a perderla? Dice la anterior todavía, por favor. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué habrá más valioso que tu alma? Nada. Así es que entonces Jesús está hablando con sus discípulos, les ha dicho: yo voy a sufrir, y ahora les toca a ustedes orientar su vida y seguirme. ¿Quieres ser mi discípulo? Órale, este es el costo. ¿Cuál? Tu vida. Deja de seguir tus sueños y sigue los míos. Deja de buscar tu placer y tu comodidad y busca hacer mi voluntad. Porque haciendo estas cosas, el que pierda su vida temporal realmente la va a ganar. Y vas a ganar lo que es más valioso. Ponte a pensar, ¿será opcional ser discípulo cuando me estoy jugando la salvación de mi alma? No es opcional, es la esencia del cristiano. Un cristiano sigue a Jesús y pone a Jesús por encima de todas las cosas. Otro versículo, le llegan a preguntar a Jesús: ¿y cuál es el mandamiento más importante? ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Cómo vamos a amar al Señor? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Con todo. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? Un poquito menos de amén, ¿verdad? Tenemos miedo a perder. Señor, pero es tan bonito lo que tengo, que siento que si te lo doy lo voy a perder. Es que, ¿y si no eres tan justo como dices que eres? ¿Y si me pides que me case con la más fea? ¿Y si el plan que tienes para mí es un plan que no me gusta? Tenemos miedo de depender de Dios. Tenemos miedo de dejar que Dios nos guíe, nos oriente. Nos creemos tan sabios, nos creemos tan autosuficientes y tenemos en tan mal concepto a Dios que decimos: Dios, no sé qué es lo que quieras hacer conmigo, pero tal vez me vayas a arruinar la vida. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quieres encontrar la vida? Ven a Jesús. Entrégale a Jesús tu vida. Ríndete a Él. Nómbralo a Él el Señor de tu vida, aquel que gobierna tu vida. Dile: Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu seguidor. Donde tú vayas, yo quiero ir. Yo quiero hacer lo que tú mandes. Papá, tú eres primero y Netflix es después, ¿verdad? Yo voy a dejar estas cosas a un lado por hacer tu voluntad. Dios, quien conoce perfectamente el valor de las cosas, Dios que conoce perfectamente el valor de tu vida, decidió dar la vida de su Hijo por ti. Así de valioso eres, así de importante es tu alma, así de importante eres tú. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Crees que puedes confiar en Dios? ¿Crees que Dios sea un Dios confiable?
¿Crees que le puedes venir y decir: aquí está mi vida, Dios? Amén, amén, que así sea. Tenemos grandes promesas, promesas que nos alientan a seguir adelante. Dice el verso 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno. Hay algo que nos alienta a obrar de esta manera. Dios, no te vemos en este momento. Jesús, no sé cómo, pero aquí está mi vida. Pero hay algo que sé. Jesús vendrá en gloria. Jesús viene otra vez en gloria. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Con gloria, con majestad viene Jesús a establecer su reino, y tú y yo podremos en ese momento decir: sí, oh Dios. Si Él viniera en este momento, nos hallaría haciendo su voluntad, extendiendo su reino, y Él te diría: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Si nos toca morir y nuestro Señor Jesús regresara después, nos levantaremos juntamente con Él y estaremos viniendo con Él en las nubes con un gran despliegue de poder, de gloria, de majestad, a establecer su reino en esta tierra, y podremos gozarnos y decir: el tiempo que invertí no fue en vano. El tiempo que invertí fue glorioso. Todo ese tiempo que invertí en las personas para enseñarles la palabra de Dios, para consolarles en sus tiempos de dificultad, para enseñarles las cosas que Jesús nos enseñó, para bautizarles, todos esos desvelos, todo ese desgaste, valió la pena. Porque ahora vemos a cientos, a miles, millones de personas que se han convertido y que vienen a ser igualmente discípulos de Cristo Jesús. Dios quiere usar tu vida para extender su reino. Que tú modeles el reino de Dios en tu vida, que reflejes la gloria de Dios, que seas tierra deseable, porque cuando tú hallas la vida eterna, hay una luz que brilla en ti. Así como en Moisés, cuando iba al monte a entrevistarse con Dios, bajaba y era una luz que irradiaba. Así serás tú cuando encuentres la vida eterna. Así serás tú cuando vivas para el Señor Jesús, para cuando tus planes sean hacer la voluntad de Dios. Y la segunda cosa que nos anima a hacer su voluntad, dice: he aquí, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Este versículo, esta parte del versículo dice que hay un galardón, hay una recompensa. Esta parte no está hablando de salvación, está hablando de recompensa. Tú viviste de acuerdo a los principios divinos, entonces ten un galardón, una corona adornada, preciosa, ¿verdad? El Señor recompensará todo lo que tú hayas hecho. Jesús dice: no hay cualquiera que haya hablado y anunciado esta palabra, aún al más pequeño, ¿verdad? El que aunque un vaso de agua haya dado, todo será recompensado. ¿Y cómo crees que será la recompensa de Jesús? Abundante, extraordinaria. Seguramente no serán dólares, ya se habrán devaluado para ese entonces, ¿verdad? Pero serán cosas riquísimas con las que tú podrás gozarte, disfrutar de todo lo que tú hayas hecho. Dios no es injusto. El que dejare a padre o madre, o dejare su trabajo, no importa, el Señor tiene una recompensa grande y gloriosa. Le podemos dar un aplauso a nuestro Señor. Él es galardonador. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho esto con sus hijos, pero de repente
tú tienes un regalazo que darles y les dices, dame el juguete roto que tienes, por ejemplo, ¿no? Y tu hijo no sabe del regalo que tú le vas a dar, y entonces ve su juguete roto y ¿se lo doy? No se lo doy. No, papá, ¿cómo te lo voy a dar? Es mi juguete, es preferido. Y tú como padre le dices, dámelo. Tengo algo bueno para ti. Y cuando el hijo se atreve a entregártelo y tú le traes lo otro que tienes, él se da cuenta, yo me estaba guardando algo chiquitito cuando mi padre, que es bueno, tenía algo mucho mejor para mí. Grandes recompensas tiene Dios para ti. Nada de lo que hagas quedará sin recompensa. No te dejes engañar. Repite conmigo, el discipulado no es opcional. La que sigue, por favor. Un discípulo, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hoy. Un discípulo pone la mira en las cosas de Dios. Sigue a Jesús. Y sus características son que no está centrado en sí mismo, sino en Dios. Él tiene una firme y deliberada resolución de seguir a su maestro. Por lo tanto, pone los planes de su maestro por encima de los propios y asume la responsabilidad que le asigne su maestro, al igual que sus consecuencias. Confía en su maestro, confía en su Dios, que es un Dios bueno en gran manera, que es un Dios justo en gran manera y que es un Dios fiel como nadie más lo puede haber. Seguir o no a Jesús es una decisión de consecuencias muy importantes. La vida eterna está en juego y para ganarla debes de estar dispuesto a perder lo temporal. Palabras que nos alientan a seguir a Jesús es que Cristo viene en gloria y trae una recompensa consigo que nos dará. ¿Cómo es tu vida? ¿La estás viviendo a tu manera? ¿Tú eres el que decide lo que tiene que hacer? Ten cuidado porque puedes perder la vida eterna. Te invito que aceptes el reto de Jesús en esta mañana. Te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y tomes la decisión de seguirle bajo toda circunstancia. Porque cuando tú pones a un lado tus planes y traes a Dios en primer lugar en tu vida, entonces encuentras la vida eterna. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo Jesús? Yo te invito a que hagas esta oración con todos los que formamos parte de esta iglesia. Vamos a decirle a Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Vamos a decirle a Jesús que confiamos en Él como nuestro Salvador y que le entregamos a Él nuestra vida para que Él haga con ella lo que Él quiera. Repite después de mí: Padre, reconozco que he pecado y no hay nada que yo pueda hacer para merecer tu perdón. Perdóname y límpiame de toda maldad. Creo que Jesús murió en mi lugar, cargó con toda mi maldad para darme salvación. Te entrego mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Te nombro mi Salvador, mi Señor, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, amén.